La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre los rostros tensos reunidos alrededor de la imponente mesa de caoba en la hacienda Los Cedros. Doña Carmen Iturbide, matriarca de 82 años, observaba a sus descendientes con ojos que habían visto demasiado. Antes de morir, deben conocer la verdad sobre nuestra fortuna, anunció con voz quebradiza pero firme. Sus nietos intercambiaron miradas nerviosas. En apenas 5 años, la próspera familia Iturbide había sufrido tragedias inexplicables. El primogénito encontrado ahogado en la piscina familiar tras disputar el control de la empresa. La nieta mayor, brillante financiera, ahora paralizada después de un accidente automovilístico el día que descubrió irregularidades contables. El sobrino favorito, internado en un psiquiátrico tras intentar incendiar las oficinas corporativas mientras gritaba sobre la maldición. Todo comenzó en 1927, continuó doña Carmen, sacando un antiguo diario de piel, cuando mi padre arrebató estas tierras a los legítimos dueños. Sus manos temblorosas abrieron el libro, revelando una fotografía amarillenta, 5 cuerpos indígenas colgando de un ahuehuete centenario que aún se erguía en los límites de la propiedad. El chamán de la comunidad, antes de ser ejecutado, pronunció palabras que han definido nuestro destino. Esta tierra y sus riquezas ahora les pertenecen, pero su sangre se volverá contra su sangre. Su ambición devorará a su propia descendencia hasta que la justicia sea restaurada. Punto. Un trueno retumbó a lo lejos, como subrayando aquella revelación, mientras Jorge, el nieto menor y actual presidente del grupo Iturbide, sentía un escalofrío recorrer su espalda al recordar que esa misma mañana había firmado la orden para desalojar violentamente a campesinos que reclamaban tierras ancestrales. Si alguna vez te has preguntado si la ambición desmedida y la riqueza obtenida a cualquier precio conllevan consecuencias que trascienden generaciones, esta historia te sumergirá en el oscuro legado de una de las familias más poderosas de México, donde el éxito empresarial y la tragedia personal han avanzado de la mano durante casi un siglo, demostrando que algunas deudas, aunque olvidadas, nunca prescriben. La hacienda Los Cedros se alzaba majestuosa en el valle de Atlixco, Puebla, como testimonio pétreo del poderío de los Iturbide. Sus muros centenarios de cantera, sus jardines impecables diseñados por paisajistas europeos y su capilla privada donde se habían celebrado bodas, bautizos y funerales durante generaciones, la convertían en una de las propiedades más emblemáticas y envidiadas del estado. Para los habitantes de la región, la hacienda era símbolo del éxito y la perseverancia mexicana. Para los Iturbide, representaba el origen de una fortuna que se había diversificado y multiplicado hasta convertirse en uno de los grupos empresariales más importantes del país, con intereses que abarcaban desde la agroindustria y la manufactura hasta el desarrollo inmobiliario y el turismo de lujo. La historia oficial, repetida en entrevistas y artículos sobre la familia, contaba cómo Ernesto Iturbide, un emprendedor visionario, había adquirido aquellas tierras abandonadas tras la revolución y, con trabajo tenaz, las había transformado en el cimiento de un imperio. Esta narrativa, cuidadosamente construida y preservada, omitía convenientemente los detalles oscuros que doña Carmen, hija de Ernesto, ahora revelaba a sus descendientes. Reunidos en el salón principal de la hacienda, donde retratos de antepasados parecían observarlos con mirada crítica desde marcos dorados, la familia Iturbide se encontraba casi completa. Jorge, de 45 años, actual presidente del grupo y nieto predilecto de doña Carmen, presidía la reunión desde un extremo de la mesa. A su derecha, su hermana Alejandra, de 48, antes brillante directora financiera y ahora confinada a una silla de ruedas tras el accidente que había sufrido 2 años atrás. También estaban presentes los primos, Ramón y Lucía Iturbide, hijos del hermano fallecido de Jorge, socios minoritarios que habían mostrado creciente descontento con la dirección del grupo. Patricia, la sobrina política que había quedado viuda tras la misteriosa muerte de Fernando, primogénito y anterior presidente, observaba todo con expresión indescifrable. Completaban el círculo familiar Mariana y Diego, los hijos veinteañeros de Jorge, representantes de la 4ª generación, quienes habían empezado a incorporarse a diferentes áreas del negocio familiar. Notablemente ausente estaba Eduardo, el sobrino que había intentado incendiar las oficinas corporativas 6 meses atrás y ahora permanecía internado en una exclusiva clínica psiquiátrica en Cuernavaca. La historia que nos han contado toda la vida es una mentira, continuó doña Carmen tras revelar la fotografía. Mi padre no compró estas tierras.
Las arrebató mediante una combinación de documentos falsificados, sobornos a funcionarios corruptos y, finalmente, violencia directa contra la comunidad indígena que había vivido aquí por siglos. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Jorge carraspeó, claramente nervioso. Abuela, con todo respeto, eso sucedió hace casi 100 años. Fueron tiempos difíciles después de la revolución. Muchas propiedades cambiaron de manos en circunstancias complejas. Doña Carmen clavó en él una mirada penetrante. No intentes justificar lo injustificable, Jorge. Eran tiempos difíciles, sí, pero lo que mi padre hizo fue un crimen, no un simple aprovechamiento de circunstancias. Pasó lentamente las páginas del diario, mostrando anotaciones detalladas con la letra pulcra de Ernesto Iturbide, donde documentaba fríamente el proceso de apropiación de las tierras, culminando con la ejecución ejemplar de los líderes comunitarios que se resistieron. Siempre supe de la existencia de este diario, explicó doña Carmen. Mi padre lo guardaba en su caja fuerte. Lo encontré el día que murió, y desde entonces he cargado con este conocimiento, dudando siempre si debía compartirlo con ustedes. ¿Por qué ahora, abuela?, preguntó Mariana, visiblemente afectada por las revelaciones. ¿Por qué después de tanto tiempo? La anciana señaló con un gesto doloroso hacia Alejandra en su silla de ruedas, luego hacia el retrato de Fernando, el ahogado, y finalmente hacia la silla vacía que habría ocupado Eduardo. Porque la maldición es real, respondió con voz queda. Y se está acelerando. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Ramón soltó una risa nerviosa. Patricia se persignó discretamente. Jorge se levantó de su asiento, incapaz de contener su irritación. ¿Maldiciones? ¿En pleno siglo XXI? Esperaba más de ti, abuela. Los accidentes ocurren. Las enfermedades mentales existen. No necesitamos recurrir a supersticiones para explicar tragedias familiares. Siéntate y escucha, ordenó doña Carmen con una autoridad que contrastaba con su fragilidad física. No he terminado. Procedió entonces a detallar una serie de coincidencias que había documentado a lo largo de décadas. La muerte prematura de su hermano mayor en un extraño accidente durante la inauguración de la primera planta industrial. El suicidio inexplicable de su cuñada después de dar a luz gemelos saludables. El cáncer agresivo y fulminante que se llevó a su marido justo cuando estaban por expandir el negocio internacionalmente. Durante años, intenté ignorar el patrón, explicó. Me convencí de que eran las desgracias normales que cualquier familia extensa enfrenta con el paso del tiempo. Pero hay un elemento consistente. Cada tragedia ha ocurrido en momentos clave de expansión del negocio, o cuando surgen conflictos significativos por el control de la fortuna familiar. Alejandra, quien hasta entonces había permanecido silenciosa, habló con voz serena que captó la atención de todos. El día de mi accidente, había descubierto transferencias millonarias a cuentas offshore que no podía explicar, reveló. Iba camino a confrontar a Jorge con esta información cuando mis frenos fallaron en la curva del Paso de Cortés. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia Jorge, quien palideció visiblemente. Eso es una acusación muy grave, hermana, respondió con voz tensa. Los peritos confirmaron que fue una falla mecánica. ¿Ahora sugieres que yo? No estoy acusando a nadie, interrumpió Alejandra. Solo constato hechos. Los documentos que había reunido desaparecieron misteriosamente de mi computadora durante mi hospitalización. Nunca he mencionado esto hasta hoy. El ambiente se cargó de tensión. Doña Carmen retomó el control de la conversación. No los he reunido para que se acusen mutuamente, aclaró, sino para enfrentar juntos la verdad de nuestro pasado y la realidad de nuestra situación actual. Sacó entonces un sobresellado de entre las páginas del diario. Hace 3 meses, recibí esto. Quiero que lo lean. Jorge tomó el sobre y extrajo una carta escrita a mano en papel amarillento. La leyó en voz alta. Estimada señora Iturbide. Le escribo como descendiente directo del chamán Nicolás Tepetl, cuya maldición pesa sobre su familia desde 1927. Durante generaciones, hemos observado cómo se cumple la profecía de mi antepasado. Cada expansión de su fortuna trae consigo sangre de su propia sangre. La justicia que mi bisabuelo invocó no es venganza ciega, sino equilibrio. La tierra que les ha dado riqueza exige restitución. Mientras esto no ocurra, el ciclo continuará,
acelerándose con cada generación. Si desea saber más, puede encontrarme en el lugar donde colgaron a los 5. Atentamente, Emiliano Tepetl. Un silencio sepulcral siguió a la lectura. Fue Diego, el más joven de los presentes, quien lo rompió. ¿Has contactado a este hombre, abuela? Aún no, respondió doña Carmen. Primero necesitaba compartir esto con ustedes. Lo que hagamos a continuación debe ser una decisión familiar. Realmente estamos considerando que existe una maldición centenaria afectando nuestros negocios, intervino Ramón con escepticismo. Esto parece un intento de extorsión bastante elaborado. Piénsalo bien, Ramón, respondió Lucía, su hermana. ¿No te parece extraño que Eduardo, siempre tan racional, comenzara a hablar de una maldición semanas antes de su crisis? Él no conocía esta historia. La discusión se extendió durante horas, alternando entre el escepticismo pragmático y el temor supersticioso. Finalmente, Jorge propuso una aproximación dual. Investigaremos a este Emiliano Tepetl para entender sus verdaderas intenciones, declaró. Simultáneamente, revisaremos a fondo las finanzas del grupo como sugería Alejandra antes de su accidente. Si hay algo turbio ocurriendo dentro de nuestras empresas, debemos descubrirlo. Doña Carmen asintió con aprobación, pero añadió un elemento crucial. También debemos considerar seriamente la posibilidad de una restitución. Si nuestro patrimonio comenzó con una injusticia, quizás sea tiempo de corregirla. Esta sugerencia generó inmediata resistencia, especialmente de Ramón y Lucía, quienes argumentaron que cualquier reconocimiento de culpabilidad histórica abriría la puerta a demandas imposibles de satisfacer. Jorge se mostró cauteloso pero receptivo, mientras Patricia guardaba un silencio calculador. La reunión concluyó con acuerdos preliminares. Jorge contrataría discretamente a investigadores para verificar la identidad y antecedentes de Emiliano Tepetl. Alejandra, desde su posición limitada físicamente pero con su mente aguda intacta, supervisaría una auditoría completa de las finanzas del grupo. Doña Carmen, por su parte, exploraría opciones para lo que ella llamaba una restitución honorable, con la asistencia de Mariana y Diego, quienes mostraron mayor apertura hacia esta idea. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que aquella reunión familiar, lejos de comenzar a resolver el misterio de la supuesta maldición, marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de su cohesión familiar, su integridad moral y, para algunos, su propia cordura. 3 días después de la revelación, Jorge se reunió en un discreto restaurante del Centro Histórico de Puebla con Manuel Sandoval, exoficial de inteligencia reconvertido en investigador privado. Le entregó copia de la carta y datos básicos sobre la historia familiar, omitiendo deliberadamente las partes más escabrosas. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre este Emiliano Tepetl, indicó. Su historia familiar, situación actual, posibles motivaciones. Especialmente quiero saber si ha intentado contactar a otras familias adineradas con tácticas similares. Mientras Jorge movilizaba sus recursos para investigar la amenaza externa, Alejandra iniciaba su propia investigación interna. Desde su adaptada oficina en casa, con la asistencia de Martín López, un contador forense de su absoluta confianza, comenzó a desenterrar inconsistencias en las finanzas familiares que iban mucho más allá de las transferencias que había detectado antes de su accidente. Es sistemático, explicó Martín mientras le mostraba documentación detallada. Durante al menos 5 años, aproximadamente un 8% de las ganancias del grupo han sido desviadas a través de una estructura de empresas fantasma. Alguien dentro de la familia está construyendo un patrimonio paralelo. ¿Puedes identificar quién?, preguntó Alejandra. Aún no con certeza absoluta, pero el rastro apunta hacia Ramón o Patricia. Posiblemente ambos trabajando juntos. Esta revelación complació a Alejandra en cierto modo. Siempre había desconfiado de su primo y de su cuñada. Pero también la inquietó profundamente. Si las tragedias familiares no eran resultado de una maldición ancestral, sino de luchas internas por el control de la fortuna, ¿significaba eso que su propio accidente había sido deliberadamente provocado por alguien de su sangre? Mientras tanto, en la Ciudad de México, doña Carmen había convocado a sus nietos más jóvenes, Mariana y Diego, a su departamento en Polanco. A sus 82 años, la matriarca rara vez abandonaba la hacienda, por lo que esta visita a la capital subrayaba la importancia que daba al asunto.
He estado investigando por mi cuenta, les confió, mostrándoles una carpeta con documentos antiguos. Existen registros históricos que confirman la versión de la carta. La comunidad desplazada por mi padre se llamaba Tepezalán. Sus descendientes viven ahora dispersos en comunidades marginales alrededor de Atlixco. ¿Qué propones exactamente, abuela?, preguntó Mariana. Restitución. No solo simbólica, sino sustancial, respondió la anciana con firmeza. Parte de las tierras que actualmente no utilizamos productivamente podrían regresar a la comunidad. Además, podríamos establecer un fideicomiso para proyectos de desarrollo en beneficio de los descendientes. Diego, quien estudiaba Derecho además de trabajar en el área legal del grupo, planteó preocupaciones prácticas. Legalmente sería complicado. Tendríamos que encontrar una estructura que no vulnere los intereses actuales del grupo ni siente precedentes problemáticos. Para eso los necesito a ustedes, la nueva generación, respondió doña Carmen. Sus padres y tíos están demasiado atrincherados en la forma tradicional de hacer las cosas. Ustedes pueden ver más allá. A lo largo de las siguientes semanas, cada facción familiar avanzó en su propia investigación, compartiendo selectivamente sus hallazgos con los demás. El ambiente en reuniones familiares y empresariales se tornó cada vez más tenso, con sospechas apenas veladas y alianzas cambiantes. Manuel Sandoval presentó a Jorge un informe preliminar sobre Emiliano Tepetl, un hombre de 63 años, profesor de historia en una universidad comunitaria, sin antecedentes criminales ni señales de extorsión previa. Sus investigaciones académicas se centraban precisamente en la historia de comunidades indígenas desplazadas durante el periodo post-revolucionario. Todo indicaba que sus motivaciones podrían ser genuinas. Recomiendo que lo contacte directamente, concluyó Sandoval. No parece un oportunista común. Paralelamente, Alejandra había reunido evidencia suficiente para confrontar a Ramón y Patricia sobre las desviaciones de fondos. En una tensa reunión privada, les presentó documentación irrefutable. Expliquen esto, exigió, señalando diagramas que mostraban cómo habían estructurado su esquema. Para su sorpresa, no lo negaron. Es un seguro, respondió Ramón con descaro. Jorge ha estado tomando decisiones cada vez más arriesgadas. Estamos protegiendo nuestra parte por si todo se viene abajo. ¿Y mi accidente? ¿También fue un seguro?, preguntó Alejandra directamente. Patricia respondió con frialdad calculada, no seas ridícula. Tu accidente fue precisamente eso, un accidente. Aunque debo admitir que resultó conveniente para nuestros planes. Esta confesión parcial dejó a Alejandra en una posición incómoda. Tenía pruebas de malversación, pero acusar formalmente a sus familiares podría desencadenar un escándalo que dañaría irreparablemente al grupo. Decidió compartir esta información únicamente con Jorge y doña Carmen, manteniendo por ahora sus sospechas sobre el accidente para sí misma. La situación dio un giro dramático cuando Mariana y Diego, siguiendo las investigaciones de su abuela, localizaron y visitaron a varios ancianos de la comunidad Tepezalán. Las historias que escucharon confirmaron y ampliaron la versión del diario. No solo había ocurrido una apropiación violenta de tierras, sino que varios miembros de la comunidad habían sido forzados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud durante los primeros años de la hacienda. Es peor de lo que imaginábamos, informaron a doña Carmen. El legado de sufrimiento continúa hasta hoy. Muchas familias nunca se recuperaron económicamente de aquella pérdida. Finalmente, después de semanas de investigaciones paralelas, Jorge decidió contactar directamente a Emiliano Tepetl, organizando un encuentro en el lugar mencionado en la carta, el Ahuehuete Centenario donde habían ocurrido las ejecuciones, ubicado en los límites actuales de la propiedad. El día señalado, Jorge acudió solo, rechazando la sugerencia de Sandoval de llevar seguridad. Encontró a un hombre delgado, de rostro adusto pero mirada tranquila, vestido simplemente y con una dignidad natural que contrastaba con los prejuicios inconscientes que Jorge había albergado. No vengo a amenazarlos ni a extorsionarlos, aclaró Tepetl tras las presentaciones formales. Mi objetivo es simplemente que conozcan la verdad y, si es posible, que se haga justicia después de tanto tiempo. ¿Qué entiende usted por justicia en este caso?, preguntó Jorge cautelosamente. Restitución apropiada. No buscamos destruir lo que han construido, sino reconocimiento del daño histórico y acciones concretas para mejorar la situación actual de los descendientes.
La conversación se extendió por horas. Tepetl compartió documentos históricos adicionales, fotografías antiguas y registros orales transmitidos por generaciones. Jorge, aunque inicialmente escéptico, se encontró cada vez más convencido de la legitimidad de aquel reclamo ancestral. Sobre la maldición. Comenzó Jorge, inseguro de cómo abordar el tema central. No es una maldición en el sentido sobrenatural que ustedes imaginan, explicó Tepetl. Mi bisabuelo era un hombre sabio que entendía las dinámicas humanas. Predijo que una fortuna iniciada con sangre inevitablemente generaría violencia interna. La ambición desmedida y los secretos familiares crean sus propios venenos. Esto sucede con o sin intervención mística. Esta perspectiva resonó inesperadamente con Jorge, quien había comenzado a sospechar que las tragedias malditas podrían tener explicaciones muy humanas y cercanas. Cuando regresó a la hacienda, convocó inmediatamente un consejo familiar ampliado. Esta vez, incluso Eduardo estuvo presente, con permiso especial de sus médicos y notablemente más lúcido que en meses previos. He llegado a varias conclusiones, anunció Jorge con una gravedad inusual en él. Primero, nuestra fortuna efectivamente comenzó con una injusticia que nunca fue reconocida ni reparada. Segundo, existe evidencia sustancial de que algunos miembros de esta familia han estado desviando fondos corporativos para beneficio personal. Ignorando las expresiones de sorpresa y protestas de Ramón y Patricia, continuó. Tercero, y quizás más importante, creo que varios de los accidentes y tragedias que hemos atribuido a una maldición podrían tener explicaciones mucho más terrenales. Eduardo, hablando por primera vez, confirmó esta sospecha. El día que perdí el control, había encontrado pruebas de que la muerte de Fernando no fue accidental. Alguien manipuló el sistema de filtración de la piscina para que liberara un gas narcótico mientras nadaba solo. Esta revelación desató el caos en la reunión. Acusaciones cruzadas, negaciones vehementes y revelaciones adicionales emergieron en un torbellino de emociones desatadas. Doña Carmen, observando cómo su familia se despedazaba verbalmente, comprendió con claridad dolorosa que la verdadera maldición nunca había sido sobrenatural, sino el veneno de la ambición y el secreto que había corroído a los Iturbide desde su fundación. Cuando finalmente se restableció un orden relativo, Jorge presentó una propuesta integral. Primero, implementaremos un plan de restitución para la comunidad Tepezalán, incluyendo devolución parcial de tierras y un fideicomiso de desarrollo. Segundo, reestructuraremos completamente la gobernanza corporativa del grupo, con transparencia total y auditorías externas regulares. Tercero, colaboraremos con las autoridades para investigar apropiadamente las muertes sospechosas ocurridas en nuestra familia. La resistencia fue inmediata y vehemente por parte de Ramón, Patricia y algunos miembros de la familia extendida. Sin embargo, Jorge contaba ahora con aliados importantes: Alejandra, Eduardo, Mariana, Diego y, crucialmente, Doña Carmen, cuya autoridad moral dentro de la familia seguía siendo considerable. Esta es nuestra única oportunidad de romper verdaderamente el ciclo, concluyó Jorge. No mediante rituales o supersticiones, sino enfrentando nuestro pasado con honestidad y corrigiendo el rumbo para el futuro. Los meses siguientes fueron turbulentos para los Iturbide. La implementación del plan de restitución generó tensiones legales y financieras significativas. La investigación sobre las muertes anteriores destapó una red de complicidades y traiciones que había permanecido oculta durante años. Se confirmó que Fernando había sido efectivamente asesinado por Ramón, quien había contratado a un técnico para manipular los sistemas de la piscina. El accidente de Alejandra había sido orquestado por Patricia, utilizando contactos del bajomundo. Ambos, junto con varios cómplices, enfrentaron cargos criminales y fueron eventualmente condenados, provocando un escándalo mediático que temporalmente dañó la reputación del grupo. Sin embargo, la transparencia con que Jorge y el nuevo equipo directivo manejaron la crisis, y su compromiso público con la restitución histórica, gradualmente transformaron la narrativa pública. Un año después de las revelaciones iniciales, en una ceremonia emotiva, se formalizó la devolución de 500 hectáreas a la comunidad Tepezalán reconstituida, así como la creación de un fideicomiso de desarrollo por 200 millones de pesos. Emiliano Tepetl, junto con otros líderes comunitarios, firmó un acuerdo de reconciliación histórica con la familia Iturbide,
representada por Doña Carmen, Jorge y los miembros más jóvenes. El Ahuehuete Centenario, antes símbolo trágico, fue declarado sitio de memoria y reconciliación. Bajo su sombra, Doña Carmen, ya en silla de ruedas pero con la claridad mental intacta a sus 84 años, compartió una reflexión final con su familia. Lo que llamamos maldición era en realidad el peso de la injusticia no reconocida, amplificado por nuestra propia ambición y secretos. Cada generación tuvo la oportunidad de romper el ciclo, pero elegimos ignorar las señales. Hoy, finalmente, comenzamos a liberarnos no de una maldición mística, sino del verdadero mal que habita en el corazón humano cuando elige la codicia sobre la justicia, el poder sobre la verdad. Para sorpresa de muchos observadores externos, el grupo Iturbide no solo sobrevivió a esta crisis transformadora, sino que emergió renovado. Con una estructura más transparente, prácticas éticas verificables y un compromiso genuino con la responsabilidad social, comenzó a atraer un nuevo tipo de inversores y socios comerciales que valoraban precisamente estos atributos. Los índices de accidentes, enfermedades y conflictos violentos dentro de la familia disminuyeron notablemente. Eduardo, recuperado y reintegrado como director de sostenibilidad, lo expresó con sencillez: cuando dejamos de envenenarnos mutuamente con secretos y ambiciones tóxicas, el aire que respiramos se volvió más limpio para todos. La historia de los Iturbide se convirtió en un caso de estudio sobre transformación corporativa y reconciliación histórica. Para las comunidades indígenas de la región, representó un precedente esperanzador en su lucha por el reconocimiento de injusticias históricas. Para la sociedad mexicana en general, ilustró la posibilidad de enfrentar honestamente las sombras del pasado sin destruir el presente. Y para Jorge, quien había iniciado este proceso por escéptico pragmatismo y terminó descubriendo una comprensión mucho más profunda de la justicia intergeneracional, representó una redefinición completa del legado familiar. La verdadera fortuna, reflexionó durante la ceremonia de inauguración de la Fundación Iturbide para la Reconciliación Histórica, no son los activos en nuestro balance financiero, sino la capacidad de transformar una historia de injusticia en un futuro de reparación y dignidad compartida. La última imagen pública de Doña Carmen Iturbide, captada por fotógrafos durante aquella ceremonia, la mostraba sonriendo serenamente mientras observaba a sus bisnietos jugando con niños de la comunidad Tepezalán bajo las ramas del Ahuehuete Centenario. Para quienes conocían la historia completa, esa imagen simple representaba la verdadera ruptura de la maldición, no mediante rituales o supersticiones, sino a través del difícil pero liberador camino de la verdad, la justicia y la reconciliación. Si esta historia sobre maldiciones familiares, fortunas manchadas y redención te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos que exploran los secretos oscuros y las transformaciones sorprendentes de las grandes familias mexicanas. ¿Crees que las fortunas iniciadas con injusticia inevitablemente generan sus propias maldiciones? ¿O piensas que cada generación tiene la oportunidad de redimir los errores del pasado? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos si conoces historias similares donde el peso del pasado marcó el destino de una familia.